Ya. A ver, chiquillas, voy a volver a explicar bien el procedimiento para que puedan desarrollar la actividad y así aclarar todas las dudas que se realicen. En la primera parte, como ya lo habíamos explicado en las clases anteriores, tienen que determinar el saldo contable y contabilizar el asiento de apertura. Esto es un poco más, si lo desarrollan bien y comprenden bien y analizan bien el balance que se les compartió ahí en esta actividad, van a avanzar súper rápido. Primero, aquí les comparten información que es súper relevante de la empresa, ¿ya? La idea es que ustedes tienen que contabilizar y hacer el asiento de apertura del año comercial 2020, porque la información que ustedes se les está compartiendo es al 31 de diciembre del 2019. Entonces, más acá abajo, aquí está el balance. Ya, este balance es al 31 de diciembre del 2019, es decir, al cierre del año contable del 2019. Esta es la información que obtuvo la empresa, ¿no es cierto? Sus cuentas contables, las cuentas que tienen saldos y las cuentas que quedan no saldadas. Y además se le informa de la utilidad del ejercicio, es decir, que la empresa obtuvo utilidad. Ese fue su resultado del ejercicio. Y que en ese caso la utilidad del ejercicio son 2.741.000 pesos. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos formas de hacer un asiento de apertura? Primero, un asiento de apertura tiene dos formalidades, ya que se puede desarrollar este asiento de apertura. ¿Ya? La primera, y que es súper importante que ustedes analicen también la guía que se les compartió, es, ¿no es cierto?, que un asiento de apertura se puede realizar de dos formas. Una, cuando la empresa ya lleva, ¿no es cierto?, o ya lleva años funcionando, como en el caso de esta empresa de Alimentos del Sur, que ya lleva tiempo funcionando, es decir, su inicio de actividades fue hace 2 años. Entonces, el asiento de apertura para una empresa que ya lleva tiempo funcionando, tiene una composición patrimonial anterior, ¿ya? Es, ¿no es cierto?, las cuentas o su asiento de apertura va a ser, ¿no es cierto?, al igual que en esta situación, extraer la información, ¿no es cierto?, contable asociada a poder hacer un asiento de apertura desde el balance al 31 de diciembre. Esta información va a ser crucial para poder hacer un asiento de apertura cuando una empresa ya lleva tiempo funcionando, insisto. Entonces aquí, ¿no es cierto?, ustedes tienen que extraer esa información para poder hacer y desarrollar el asiento de apertura al 1 de enero del siguiente periodo, que en este caso sería el 2020. Pero también existe, ¿no es cierto?, y me imagino que ustedes ese es el asiento de apertura que más han contabilizado, ¿ya? Es cuando una empresa, por ejemplo, se quiere crear recientemente, o se quiere iniciar recientemente, o está iniciando actividades recientemente, que es el que, si ustedes analizan, ¿no es cierto?, en los periodos en que ustedes hicieron el libro diario, fue el que más desarrollaron. Ya, por ejemplo, aquí en el caso, cuando 2 personas, ¿no es cierto?, quieren crear una sociedad en un día X, ¿no es cierto?, y para ello cada uno va a aportar, ¿no es cierto?, alguna aporte monetario, alguna deuda, inventario, me refiero a mercadería, qué sé yo. Entonces, en este caso, por ejemplo, estas 2 personas iniciaron a crear una sociedad, ¿no es cierto?, de sociedad de responsabilidad limitada en enero del 2020, y cada uno va a aportar. Por ejemplo, uno aportó dinero en una cuenta bancaria y el otro aportó, ¿no es cierto?, un equipo computacional. Entonces, el asiento contable va a ser los aportes de capital social que cada uno, ¿no es cierto?, aportó para crear esta empresa e iniciar actividades, ¿ya? Que es el que más ustedes, si piensan, es el asiento de apertura que más ustedes han desarrollado. Pero también está esta otra situación, que es la que se les pide a ustedes cuando una empresa ya lleva tiempo funcionando y debe extraer esa información desde el balance al 31 de diciembre. Entonces, en este caso, la empresa le aporta y le entrega esa información que es crucial. ¿Y cómo se compone
¿ya? O cómo se contabiliza y cuáles son las cuentas que son principales para poder desarrollar un asiento de apertura. Es las cuentas de activo por una parte, ¿ya? Y las cuentas de pasivo y patrimonio neto. Son esas tres cuentas. Si ustedes observan el balance está compuesto por cuentas de activo, pasivo, pérdidas y ganancias. Pero ¿qué le dice? ¿No es cierto? Se le indica que deben contener y estar pendientes de qué cuentas son las necesarias para hacer un asiento de apertura. Son las cuentas de activo y pasivo, más patrimonio neto. Acuérdense que aquí dentro del balance de 8 columnas no hay una columna que diga patrimonio, porque el pasivo se considera el pasivo completo como pasivo corto y largo plazo y el patrimonio, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, esto ustedes ya lo tienen, solamente que tienen que extraer información y ver y observar y analizar el balance. Lo principal primero, y que vimos en la clase anterior, es primero que solamente tienen que tomar las cuentas que tengan saldo contable. Por ejemplo, la cuenta mercadería, vehículos, no tienen saldo, son cuentas que están saldadas, que quedaron en cero. Entonces esas cuentas no se consideran, solo se consideran las cuentas que tienen un saldo contable, porque ese se va a ir acumulando entre todos los periodos. Por eso es que se consideran las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, porque son las cuentas que se van acumulando su saldo. En cambio, las pérdidas, si ustedes se ven acá, las cuentas de pérdida que están aquí y las cuentas de ganancia que también están acá, no se consideran porque son cuentas que se consumieron en el periodo, es decir, son de ese año, no se van acumulando de un periodo a otro, ¿ya? Van a existir nuevos gastos y nuevos ingresos para cada periodo. Entonces, por ejemplo, todos los gastos que obtuvo la empresa en este año 2019 no van a ser los mismos y van a ser otros al 2020. Y se quedan solamente estas cuentas que ustedes aparecen acá en el 2019. Por eso es que se toman los activos, los pasivos de patrimonio, porque esos son cuentas que son inventariadas, se van acumulando durante un periodo y otro. Entonces, los saldos, como les decía, solamente ustedes traen esta información. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es tomar las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, insisto. Y eso ustedes lo tienen. Porque si se van acá, a estas cuentas, a estas columnas que están en amarillo, ya tienen esa información. Aquí dice activos. Todas estas cuentas son de activo. Entonces ustedes traen esa información y hacen el balance. O sea, el asiento de apertura. Después, todas las cuentas que son de pasivo. Por ejemplo, yo voy a hacer un asiento de apertura ocupando esta información. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a crear un nuevo documento en blanco para que vamos viendo y ustedes me vayan desarrollando y se quede mucho más claro lo que tienen que hacer. El formato, yo le dije, de un asiento contable o de como ustedes contabilicen, ese lo tienen. Yo voy a hacer uno básico ya basándome en el libro diario, como es, que es un súper sencillo, por lo menos el que voy a hacer yo. Solo quiero que vean. Y este asiento de apertura es al 1 de enero del 2020. Y en este caso, este asiento va a ser el primer asiento contable que se hace. Entonces aquí abajo vamos a poner todas las cuentas de activo. Y en estas cuentas de activo acá tenemos, por ejemplo, tenemos banco. ¿Qué más cuentas tenemos? Voy a dejarla acá y después lo voy a ordenar. Deudores. ¿Qué otras cuentas tenemos? Equipos que tienen saldo, siempre tomando las cuentas que tienen saldo. Después tengo en la columna, aquí estamos, la columna de activos, ¿sí? IVA, crédito fiscal, ¿no es cierto? IVA, crédito fiscal. Después tenemos clientes. Después nos queda anticipo
de proveedores y la cuenta caja. Y la caja. Entonces ahora esto lo vamos a tomar. Vamos a darle formato a esto porque está muy amplio. Y ahí sí. Entonces esto lo vamos a relevar para acá. Ya. Entonces ya tenemos contabilizadas las cuentas, ¿no es cierto?, de activo. Y acá vamos a dejar las cuentas de pasivo y nos vamos a ir a esta columna, dice pasivo. Y entonces vamos a ir primero al pasivo, después el patrimonio neto. Entonces tenemos la primera cuenta de pasivo, proveedores. Después, capital lo saltamos y utilidad acumulada también porque son cuentas de patrimonio neto. IVA, débito fiscal. Y después tenemos una cuenta de documentos por pagar. Documentos por pagar. Y ahora contabilizamos el patrimonio. Entonces vamos a observar cuáles son las cuentas de patrimonio que tenemos. Capital y utilidades acumuladas. Entonces capital, vamos a decir que el capital es el inicial, ¿no es cierto?, que aportan los socios para poder iniciar la empresa. Y las utilidades acumuladas, para las que no sepan qué son las utilidades acumuladas, son los resultados que van teniendo la empresa al 31 de diciembre cuando hace este balance. Por ejemplo aquí, por ejemplo esta utilidad. Esta es la utilidad que tiene este periodo. Entonces, si la empresa, por ejemplo, no reparte a los socios, no invierte, no hace compras de activos fijos, etcétera, la empresa decide irlas, ¿no es cierto?, guardando y entonces las va acumulando de un periodo a otro. Ya se pueden acumular las pérdidas y también se pueden acumular las ganancias, en este caso las utilidades. Entonces aquí ya tenemos contabilizado todas estas cuentas de pasivo y también de patrimonio neto. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces acá en esta parte, esto lo van a hacer ustedes. Aquí, ¿no es cierto?, contabilizan el valor, ¿no es cierto?, el saldo contable, porque el saldo contable, ustedes si por ejemplo van a determinar el saldo contable, ponen estas mismas cuentas, puede ser en una sola línea, y el saldo que van teniendo. Y ahí ya tienen contabilizado también el saldo contable y también tienen listo el asiento de apertura. Entonces, eso se lo voy a dejar a ustedes. Aquí, por ejemplo, ponen en el debe, ¿no es cierto?, van a ir todas las cuentas de activo y en el haber van a ir todas las cuentas de pasivo y patrimonio neto, ya con sus respectivos valores. Que eso se lo dejo a ustedes. Y además va a ir una cuenta que, va a ir una glosa que es súper importante, porque todo asiento de apertura tiene su glosa, es decir, su resumen. Detallar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se contabilizó en ese asiento de apertura. Y en este caso es contabilización de asiento de apertura al 1/1/2020 de la empresa Alimentos del Sur Ltda. Y eso es un asiento de apertura, eso es una glosa. Y aquí estaríamos el asiento de apertura. Ahora, lo que también deben observar, y es súper importante, que también es una cuenta que tenemos que contabilizar, porque si ustedes registran esto, no va a quedar cuadrado. Si van a sumar el debe y el haber, tiene que cuadrar. Y aquí es súper importante agregar una cuenta que es la que tenemos acá, que en este caso es el resultado del ejercicio, y en este caso la empresa como resultado tuvo utilidad del ejercicio. ¿Y cómo se obtuvo eso? Porque la empresa comparó estas 4 columnas entre sí, tomó el activo con las cuentas, tomó la columna de activo y la comparó con la pasivo, ¿no es cierto? Y quiere decir que si analizó el activo en sí total es mayor al pasivo, y en este caso tomó las pérdidas y las ganancias y también las comparó entre sí y dice que las ganancias son mayores. Entonces, cuando una empresa tiene que sus activos totales son mayores,
que el pasivo y que sus ganancias totales son mayores a las pérdidas, esa diferencia va a ser siempre utilidad del ejercicio. Cuando pase cosa contraria, como por ejemplo que el total pasivo sea mayor al activo y que las pérdidas sean mayores a las ganancias, en ese caso la empresa siempre va a tener pérdidas del ejercicio, ¿ya? Y aquí es solamente restar el activo menos el pasivo, le da los 2.741.000, y esa diferencia que me dio acá debe ser la misma que me dé entre las ganancias y las pérdidas, que coincide. Y esa es la utilidad del ejercicio. Y eso lo debemos contabilizar también dentro del patrimonio neto. Utilidad del ejercicio. Y ahí vamos a tener cuadrado este asiento de apertura. Y ustedes solamente le que restaría, ¿no es cierto?, contabilizar y registrar los valores que ustedes tienen que extraer de acá. Estas son las cuentas. Ustedes ya las tienen y como pueden observar, ya les ayudé en esa parte. Y también en la parte, ¿no es cierto?, de hacer la glosa, que es súper importante, que sí o sí debe estar acompañada en el asiento de apertura. Espero que les haya ayudado bastante esta explicación para que ustedes puedan hacer y puedan construir y quedan muy claro el asiento de apertura, que es un asiento y es el primer asiento importante tanto para una empresa que ya lleva tiempo y periodos funcionando como para una empresa que está recién iniciando.